días y bienvenidos a la antigua China, Imperio Oriental. En este documental vamos a tratar algunos de los temas más importantes de esta civilización, como lo fueron la cultura, la religión, el arte, la tecnología y la civilización. Así que sin más preámbulos, démosle paso a este documental. Dinastía Qin es uno de los posibles orígenes de la palabra China. El augusto emperador fundador de los Qin marcó los comienzos de la China imperial. Duró, con ciertas interrupciones, hasta la caída de la dinastía Qin en 1912, la cual dejó como legado un estado centralizado. Dinastía Han. Durante esta dinastía, sus reyes adoptaron las enseñanzas de los grandes filósofos de la antigüedad, los cuales son Lao Tzu y Confucio. El gobierno se desarrolló con una expansión territorial, la cual luego cayó en el año 220 después de Cristo. Dinastía Ming fue la penúltima de China, que gobernó entre los años 1368 y 1644. Es una de las mayores eras de gobierno disciplinado, y también una de las últimas dinastías en China gobernadas por etnia Han, pero luego, en 1664, resultó cayendo. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó alrededor de 1050 años antes de Cristo y 251 años antes de Cristo. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. La dinastía Shang quiere decir comercio, por lo tanto quiere decir dinastía comercial. Es la segunda dinastía en la historia de China y la primera cuya existencia histórica está documentada. La dinastía Tang fue la sucesora de la dinastía Sui y predecesora del periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos en China. Al caer la dinastía Han en el año 220 después de Cristo, China vivió un largo periodo de desunión, caos social, desorden político, aislamiento económico y cultural entre el sur y el norte. El Año Nuevo Chino, fiesta de primavera, se celebra a finales de enero y principios de febrero. Dura 2 semanas, las cuales están llenas de fiestas, comidas, desfiles, fuegos artificiales, entre otras cosas. El Festival de los Faroles es el que culmina el Año Nuevo Chino. El Festival de los Difuntos se celebra a principios de abril y hace honor a sus ancestros. La historia de China se divide en prehistoria, la era antigua, la era imperial y la era moderna. Estas etapas han ido moldeando el país hasta llegar al punto en el que se ha convertido en el gigante asiático en la actualidad. El Festival de los Fantasmas Hambrientos es lo opuesto al Festival del Día de los Difuntos, pues en este las puertas del cielo se abren y los espíritus de los ancestros regresan a visitar a los vivos. Desde los orígenes de la China se crearon objetos de bronce, jade, hueso, que fueron característicos de la época. Estas formas de bronce y de jade muestran por primera vez uno de los principios esenciales del arte chino, la síntesis entre el espíritu creador artístico y la función social y jerárquica a la que se estaban destinados desde su concepción. El primero de ellos se mostraba en la exquisitez de las formas, en el origen de los temas decorativos tomando como paradigma las fuerzas de la naturaleza y su acción sobre el espíritu humano, y en el gran conocimiento técnico de los materiales que se ha caracterizado todas las formas artísticas. Como complemento tanto a la diversificación de las formas como la iconografía a las que se adornaban correspondían a los principios de la jerarquía social y uso ritual que se caracterizó a los inicios de la civilización china, con la dinastía Shang y la dinastía Zhou. En esta última dinastía surgen las escuelas de la filosofía que, profundizando sobre la relación del individuo con su entorno y la consideración social del mismo, establecerán los fundamentos teóricos sobre los siglos más tarde se desarrollará la teoría de China del arte. Referimos fundamentalmente al taoísmo y al confucianismo, sin por ello afirmar que existe una clara división entre lo que algunos consideran arte taoísta, como manifestación disegrada de un supuesto arte confuciano. En el año 206 a.C., Lu Ban, el emperador Laosu, fundó la dinastía Han del oeste o Han occidental. El reinado de la dinastía terminó bajo el dominio del emperador llamado Huang, y los sucesivos emperadores reinantes llamados Yuan, Chen y Ai. La época Han, tanto Han occidental y Han del este, es conocida como una de las dos grandes épocas de avances científicos, de comercio y tecnológicos. Un claro ejemplo de este es la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático. La dinastía Zhou
que gobernó entre alrededor de 1050 y 256 a.C., es la tercera dinastía china en la historia tradicional. La época Zhou puede dividirse en dos periodos bien diferenciados, los Zhou occidentales y los Zhou orientales. Los Zhou creían, de acuerdo con la religión china, que el cielo otorgaba un poder para gobernar, que sancionaban las autoridades políticas de los reyes. Durante las primeras dinastías, la religión no se tomaba en cuenta tanto por globalización, sino que se tomaba en cuenta por lugar. Por ejemplo, en las costas era una religión muy diferente al imperio. Las creencias en la antigua China no eran tomadas tanto como religión, sino como filosofía o estilo de vida, entre las cuales estaba el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las deidades eran más tomadas por naturaleza o elementos de aquella, como el dios cielo o el propio cielo. Algo así como los mandamientos para la antigua China eran obligatorios para cada una de las personas, que era honrar a sus antepasados o ancestros, construyendo templos en sus jardines o asistiendo a ellos en cada uno de sus pueblos. Algunos nombres de sus deidades eran, entre otros, Guanyu, dios de la verdad y la lealtad; Huye, señor tigre, espíritu guardián; Shangdi, emperador supremo; y Sun Wukong, el rey mono. Otro gran aporte de la gran civilización china fue el papel, que fue inventado por un consejero imperial de la dinastía Han, por medio de un proceso de pulpa de celulosa. Otro gran aporte de esta civilización fue el uso de la pólvora, de la cual la primera evidencia de su uso fue en China, proviene del periodo de las 5 dinastías. Esta evidencia está en escritos con recetas que eran para uso militar, como bombas incendiarias. El uso de la pólvora causó una gran evolución en la guerra, haciendo las armas más mortales. La primera impresión fue hecha por sellos tallados en madera, tanto para textos e ilustraciones. En 1868. Y los primeros tipos móviles los realizó Ping Shen entre los años 1041 y 1040. Consistió tan solo de unas astillas de magnesio flotante en una vasija con agua. Lo más probable es que se utilizara en rituales mágicos vinculados a la adivinación de Feng Shui. Las primeras referencias del uso de las brujas manecas aparecen en las dinastías Song hace aproximadamente 1000 años, cuando los viajeros chinos las utilizaron para orientarse.